bien. Yo sé que ha sido muy aburrido estar en casa, pero vamos a iniciar unos nuevos videos para que nos ayuden a poder aprender los temas que hemos aprendido anteriormente, pero los vamos a reforzar también. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el artículo. El artículo es la palabra que se escribe antes de un sustantivo. El sustantivo es animal, persona, cosa, lugar que nombramos. El artículo, como dijimos, es la palabra que se antepone al sustantivo. El artículo se divide en dos: definidos e indefinidos. Los vamos a poder encontrar en algunos escritos como definidos o determinantes, indefinidos o indeterminantes. Dentro de los definidos tenemos el, los, la, las. Tenemos acá los definidos. ¿Cuándo utilizamos los definidos? Cuando conocemos el sustantivo. Tanto la persona que lo habla como el que lo escucha conoce el sustantivo. Tenemos aquí el, está en género masculino, en singular, masculino, plural. Nos referimos para femenino con el artículo la en singular y el artículo las cuando nos refiramos a los sustantivos que están en plural. Recordemos que los artículos como los sustantivos tienen que relacionarse, tienen una concordancia, tienen que concordar. Bien, entonces los artículos definidos son palabras que se escriben antes del sustantivo. Los artículos definidos son aquellos que nos indican que conocemos al sustantivo, tanto la persona que lo habla como la que lo escucha. Veamos dentro de los indefinidos cuáles tenemos. Tenemos un en singular, unos plural, una en singular, unas en plural, siempre en masculino, femenino. ¿Cuándo utilizar los artículos indefinidos? Cuando no conocemos de lo que estamos hablando. Ahí es donde los vamos a utilizar. Cuando desconocemos el sustantivo. Bien, entonces, recordando, el artículo es la palabra que se antepone al sustantivo. Se divide en dos: definidos e indefinidos. También se puede llamar determinantes e indeterminantes. Lo que conozco y lo que desconozco. Podemos ver dentro de los definidos tenemos estos artículos que es el, los, la, las. Y dentro de los indefinidos tenemos un, unos, una, unas. Vamos a ver ahora cómo los aplicamos ya con nuestros sustantivos. Por ejemplo, el lápiz. El lápiz. Tanto la persona que lo habla como el que lo escucha los conoce. Vemos acá ahora en plural los lápices. Aquí estamos trabajando ya con un artículo que está en plural. Los lápices, porque hay varios lápices, está en plural. Veamos otro ejemplo. La pala.
la pala. Ahora veamos que en plural se dice las palas. Las palas. Vemos que son definidos porque tanto la persona que lo habla como el que escucha los conoce. Definidos. El lápiz, los lápices. Para uno se utiliza el artículo el. Para varios, muchos, se utiliza el artículo los. Igual acá en femenino, y aquí lo vemos el artículo en el número plural. Bien, ejemplos también de los indefinidos. Cuando usted desconoce o la persona que lo escucha desconoce, también se pueden utilizar un guante. Me encontré un guante. ¿De quién será? No lo sé. Me encontré un guante. Encontramos unos guantes. Desconozco, como la persona que lo escucha también lo desconoce. También, en la mesa me encontré una pera. Una pera. ¿De quién será la pera? No lo sé. Por eso utilizo un artículo indefinido, no definido. Y también se pueden utilizar en plural. Unas. En la mesa están unas peras. ¿De quién son las peras? No lo sé. Por eso aquí utilizamos los artículos indefinidos, que no están específicamente definidos. De quién son, en dónde están, desconocemos. Por eso utilizamos los indefinidos. También en los indefinidos tenemos unos, masculino en singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural. Como hemos visto la clasificación de los artículos, vamos ahora a encontrar en estas oraciones cómo se aplican los artículos definidos en las oraciones. Dijimos que el artículo definido es cuando la persona que habla como el que escucha conoce el sustantivo o de lo que están hablando. Por ejemplo, la primera oración: la maestra explica la lección. Sabemos que el artículo definido es la, el artículo, la palabra que va antes del sustantivo, y el sustantivo es maestra. Si el sustantivo está en femenino, en singular, el artículo también tiene que estar en femenino, en singular. Veamos también, aquí tenemos otro artículo que se escribe antes de un sustantivo. Recordemos que si está en singular, el artículo también tiene que estar en singular. Si está en femenino, también el artículo tiene que estar en femenino. ¿Por qué? Porque tiene que tener una relación, una concordancia, una palabra con la otra. La segunda oración: unos niños juegan juntos. ¿Cuál será el artículo en esa oración? Excelente. Tenemos el artículo unos. ¿Por qué? Porque es un artículo, porque se escribe antes de un sustantivo. Y este artículo, ¿será definido o indefinido? ¿Qué creen ustedes? Bien, un aplauso para ustedes. Es un artículo indefinido, porque no define exactamente qué niños juegan juntos. Excelente. ¿Y si el sustantivo estará en singular o plural? Bien, está en plural. Por tanto, el artículo también tiene que estar en plural.
Si está en masculino, también tiene que estar el artículo en masculino. Veamos ahora la siguiente oración. Los estudiantes pintaron el mural. Los estudiantes. Tenemos el artículo los. ¿Y se encuentra en qué género? Masculino. ¿Qué número? Plural. ¿Por qué? Porque el sustantivo también está así de la misma manera escrito. Lo que es en plural y está en masculino. Los estudiantes. ¿Será que habrá otro artículo ahí? Sí, hay otro artículo. El mural. Observan ustedes que está en singular, por tanto el artículo también está en singular. Recordemos que el artículo se escribe antes de un sustantivo y determina el género o el número. Continuamos entonces viendo cómo se aplica el artículo en una oración. Observemos la primera oración. Veo un perro. En la primera oración, veo un perro, el artículo es un. Y es un artículo indefinido, porque no definimos al sustantivo. Tanto la persona que lo habla como el que lo escucha no lo conoce, está indefinido, desconoce a un perro. Pueden haber varios, pero él vio un perro. No sabemos de cuál específicamente se está hablando. Segunda oración. Hay un libro debajo de tu silla. O hay un libro debajo de tu escritorio. ¿Se recuerdan cuando recogíamos libros en la clase? Decíamos de quién debajo de ese escritorio hay un libro. Desconocíamos la persona o el dueño de ese libro. Pues ahí es donde nosotros utilizamos los artículos indefinidos. Cuando desconocemos de lo que se está hablando. Hay una casa en esta calle. Una casa. ¿Qué casa? Pueden haber varias. No me dicen exactamente cuál es. Por eso, los artículos una son artículos indefinidos. Una vez más, si el sustantivo es uno, está en singular, el artículo que yo voy a utilizar también tiene que estar en singular. Si está el sustantivo en género femenino, el artículo también tiene que estar en género femenino. Recordemos, los artículos se escriben antes de un sustantivo. Los artículos determinan el sustantivo. Los artículos determinan el género y el número del sustantivo. Como vimos el artículo aplicado en las oraciones, vamos a aprender lo que se llaman las contracciones que se encuentran dentro del tema del artículo. Las contracciones son las que se generan cuando van precedidas de preposiciones. La preposición a más el forma una contracción que es al. Recordemos que las contracciones se generan cuando van precedidas de una preposición. Por ejemplo, voy al campo. Aquí encontramos una contracción que está formada por la preposición a y el artículo el. Lo correcto es decir voy al campo. Tenemos otra contracción que encontramos dentro del artículo. Cuando la contracción se genera cuando va precedida de un artículo. El artículo, la preposición de más el forman la contracción del. La contracción del está formada cuando va precedido de una preposición de
más el artículo el. Por ejemplo, vengo del cine. Aquí encontramos una contracción que se generó porque iba una preposición con un artículo. También dentro del artículo tenemos un artículo neutro. El artículo neutro es lo. El artículo neutro convierte un adjetivo en un sustantivo abstracto. Recordemos, los sustantivos abstractos son los que yo no puedo ver, no puedo tampoco tocar, oler ni probar. Entonces, el adjetivo se convirtió en un sustantivo abstracto cuando va precedido de un neutro. Lo bueno, lo malo, lo increíble. El artículo convirtió al adjetivo en un sustantivo abstracto. También podemos tener ejemplos como lo difícil de aprender cierto tema, hay que aprovechar lo bueno de la vida y lo mejor de mi viaje. Ahí es donde nosotros utilizamos el artículo lo. El artículo lo es neutro, no determina el género, no lo dice si es femenino o masculino. En la lectura que se encuentra en la página 22 de tu libro, vamos a tener esta lectura y vamos a ir observando dónde encontramos artículos, ya sea definidos o indefinidos, neutro o contracciones. La lectura es una poesía, se llama El viaje. Niño, me voy a la mar. Vemos aquí un artículo definido. Si no me llevas contigo, te olvidaré, capitán. En el puente de su barco encontramos un artículo acá, el puente. Recordemos que el artículo en este caso es un artículo definido, determinado. También recordemos que el artículo determina al sustantivo en su género y en su número. Quedó el capitán dormido. Encontramos una vez más el artículo el. Durmió soñando con ella. Si no me llevas contigo. Cuando volvió de la mar, encontramos otro artículo acá. Trajo un papagayo verde. Aquí encontramos un artículo indefinido. Te olvidaré, capitán. Y otra vez cruzó la mar. Vemos un artículo una vez más determinando a un sustantivo. Con su papagayo verde. Capitán, ella te olvidó. Como vimos artículos definidos e indefinidos. No vimos ninguna contracción ni tampoco un artículo neutro. Dile a tus papás que te tomen el tiempo de esta lectura y que te lo coloquen en tu libro de lectura. Para terminar, en conclusión, los artículos se dividen en dos, definidos e indefinidos. Dijimos que los definidos es lo que la persona habla y la persona que escucha lo conoce. Dentro de los definidos están masculino, singular, el, masculino, plural, los, femenino, singular, la, femenino, plural, las. Dentro de los indefinidos sabemos de que son aquellos que no están definidos, que son indeterminantes. Masculino, singular, un. Masculino, plural, unos. Femenino, singular, una. Femenino, plural, unas. Muchachos, espero que hayamos aprendido sobre el artículo. Ya lo habíamos visto, pero lo estamos reforzando
Recordemos que el artículo es entonces una palabra que se antepone al sustantivo. Espero que seamos buenos hijos, que seamos obedientes y que recordemos que debemos quedarnos en casa, lavarnos las manos antes y después cuando estemos trabajando nuestras actividades. Que Dios me los bendiga y un fuerte abrazo a la distancia para ustedes y su familia. Nos veremos en un próximo video.